Seguimos con nuestro tema, entendiendo, entendiendo el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes han sido desde niños o desde jóvenes eh, curiosos en cuanto a saber cómo funcionan las cosas o el porqué de las cosas? ¿Cuántos de ustedes han tenido esa inquietud, esa curiosidad de ir más allá de lo que aparentemente se ve? Les decía que recuerdo desde niño que siempre me llamó la atención cómo es que funciona un motor a gasolina. Cómo funciona, ¿cierto? Y pues no me limité simplemente a mirar cómo andaba un carro, sino que cuando tuve la oportunidad me metí a estudiar y hice todo el curso de automotores y entendí absolutamente todo lo que eh, pertenecía a esa rama del saber, ¿no? De la mecánica. La parte de electricidad en un automóvil, toda la parte mecánica, toda la parte electrónica aún y todo lo que corresponde a esta área. Ahora, a veces como cristianos, mis hermanos, nos conformamos con el mínimo conocimiento. Saber simplemente que Cristo murió por mí. Amén, gloria a Dios, ya soy salvo. Cristo murió por mí. Yo no tengo necesidad de ponerme a estudiar todas esas cosas que los teólogos estudian. Como dice la palabra, el estudio es una fatiga de la carne. Mis amados, cuando se trata de comprender verdades eternas y verdades que determinan nuestro futuro eterno, debemos ser diligentes en cuanto a aprender lo que la palabra de Dios dice. Dios envía su palabra ¿para qué? Para revelarnos, mi hermana Hilda, su voluntad. Para revelarnos su voluntad. Toda la palabra ha sido escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Y qué dice allá la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17? Dice que toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mientras más conozco el Evangelio del Señor, más gratitud va a abundar en mi corazón. Vamos a estar mejor equipados para estar luchando contra el pecado. Y nuestras vidas realmente serán un reflejo de la gloria de Dios. La vez pasada estuvimos viendo cómo la vida terrenal del Señor Jesucristo, que vivió en perfecta obediencia al Padre, fue supremamente importante para nuestra salvación. Pero indudablemente la muerte en la cruz ocupa el lugar central en la obra de redención del Señor. Si ustedes pueden ver y han visto con cuidado cómo los evangelistas manejan estos espacios de tiempo o prestan atención a cada una de las áreas de la vida del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo dedica más de una tercera parte prácticamente a la semana de pasión del Señor Jesucristo, o sea, su última semana. Marcos dedica más o menos un 37, 38%, Lucas un 25% y Juan un 42%. O sea que la parte fundamental y central de la
palabra de Dios, la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz por nosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo ya en 1 Corintios 15:3? Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo sabemos, lo conocemos, pero esto no es todo lo que el Nuevo Testamento dice sobre la obra del Señor Jesucristo. Y tenemos que conocer términos que muchas veces no conocemos o no entendemos. Términos que son claves y que son importantes para que nosotros podamos comprender, tener una mayor comprensión de el Evangelio. Los evangelistas y los escritores de las cartas en el Nuevo Testamento utilizan varios términos y los utilizan desde varias perspectivas. Entonces nosotros tenemos que ser diligentes en saber qué significan y qué representan también para nuestra propia vida. Términos como cuáles, como sacrificio. ¿Qué entendemos nosotros por sacrificio? O podríamos decirlo en otras palabras, una sustitución penal. Otro término, propiciación. Otro término, reconciliación. Otro término, redención. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes qué definición tienen de esos términos, seguro que muchos de nosotros no podríamos tener una claridad precisa con respecto a lo que significan cada uno de esos términos. Entonces vamos a verlos, vamos a revisarlos. Amén. Bueno, ¿qué es un sacrificio? ¿O qué significa ser ese sustituto penal? La Biblia siempre habla claramente de que el Señor Jesucristo fue un sacrificio sustitutivo. ¿Qué significa eso? Pues miremos lo que dice la palabra con respecto a eso. Isaías, capítulo 53, versos del 4 al 6. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. El sacrificio los actos de sacrificio era algo que era muy común en el pueblo de Israel. Y los autores del Antiguo Testamento tenían una idea muy clara de lo que significaba un sacrificio o una sustitución penal. Estaban muy familiarizados con eso. Y los autores del Nuevo Testamento, pues también tenían una idea clara. Hay un autor, Murray, que dice lo siguiente con respecto a la obra del Señor Jesucristo. Dice, abro comillas, el adorador del Antiguo Testamento transfería simbólicamente la culpa y responsabilidad de su pecado cuando llevaba su víctima al altar de sacrificio y ponía su mano sobre la cabeza del animal. Para los que les gusta estudiar, ya en el capítulo 4 de Levítico, en el capítulo 16, está todo este tema, pues. ¿Sí? Dice, en ese sentido, el pecado del oferente era imputado a su ofrenda. El animal ofrecido soportaba como sustituto la pena o responsabilidad debida a su pecado. ¿Qué pasaba con ese animal? Era sacrificado, era muerto. Ahora, fijemos lo que dice Juan 1:29, lo que dice el apóstol Juan. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Juan el Bautista está señalando al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, como ese sustituto. Como ese sustituto. ¿De quiénes? De todos aquellos que hemos acogido el Evangelio. ¿Qué hizo el Señor Jesús en la cruz? Él toma nuestros pecados y recibe sobre sí todo el castigo que cada uno de nosotros merecíamos. O sea, las cuentas pendientes que teníamos con la justicia de Dios fueron canceladas, fueron saldadas, fueron pagadas porque el Señor Jesucristo las pagó. Dice Jehová, dice ya lo que le acabamos de leer en Isaías, que Jehová cargó en Cristo, en su Hijo, el pecado de todos nosotros. Dios estableció un sustituto y ese sustituto es el Señor Jesucristo. Él fue el sacrificio. Nuestros pecados fueron transferidos a Él y su justicia fue imputada sobre cada uno de nosotros. ¿Queda claro? Muy bien. Otro término. Propiciación. Propiciación. ¿Qué entendemos realmente por propiciación? Hablamos que Cristo expió nuestros pecados en la cruz, que Él fue la propiciación para cada uno de nosotros. Pero en resumidas cuentas, ¿qué significa la palabra propiciación? Propiciación significa apaciguar o aplacar o pacificar. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué se está aplacando? ¿Qué se está apaciguando? ¿Qué se está pacificando? La ira de Dios. Porque la ira de Dios está en contra del pecador. Ojo, la ira de Dios está contra el pecador. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por causa de su pecado. Es por causa del pecado que la ira de Dios está contra el pecador. Porque Dios es un Dios perfecto, es un Dios santo, es un Dios justo. Recuerde que la palabra dice que Él no pasa por inocente al culpable. O sea que la ira de Dios debe ser aplacada. ¿Para qué? Para que Dios mismo quede satisfecho y podamos nosotros ser reconciliados con Él. Pero ¿cómo así? Fíjese, porque la ira de Dios, o sea, la ira de Dios está sobre la humanidad caída. ¿Qué piensan ustedes? Sí, la ira de Dios está sobre la humanidad caída. Pero también el amor de Dios es manifestado de tal manera, amó Dios al mundo. Dios es un Dios perfecto en sí mismo. Mire esta explicación que nos da un autor que se llama John Stott. Dice, Dios tiene que actuar de conformidad con la perfección de su naturaleza o de su nombre. Para Dios la necesidad de la satisfacción se encuentra, por lo tanto, no en algo fuera de sí mismo, sino dentro de sí mismo, en su propio carácter inmutable. Es una necesidad inherente o intrínseca. La ley a la que tiene que conformarse Él, la que debe satisfacer, es la ley de su propio ser. ¿Queda claro? ¡Wow! ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando habla ya a Timoteo en el capítulo 2, verso 13?
Dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. O sea que la obra del Señor Jesucristo no solamente va a perdonar nuestros pecados, sino que también aplaca la ira de Dios. Sí, somos perdonados, pero la ira de Dios que tenía destinada para el pecador ahora es aplacada, apaciguada por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Fue por causa del derramamiento de su sangre que la ira de Dios en contra de nosotros fue propiciada. Ustedes recuerdan que en el tabernáculo, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. Y sobre el arca del pacto estaba la tapa. Esa tapa se llamaba el propiciatorio. Allí era derramada la sangre de los sacrificios, ¿sí? Para expiación. Recuerde que la expiación la hacía el sumo sacerdote una vez al año. Tenía que derramar esa sangre allí sobre ese propiciatorio. ¿Para qué? Para calmar, para apaciguar la ira de Dios. ¿Queda claro, mis amados? Muy bien. Veamos un texto allá en Romanos 3, 21 al 26. El apóstol Pablo explica esto de la siguiente manera. Dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios, ojo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Wow! Tremendo, mis amados hermanos. Dios es propicio. La propia ira de Dios es apaciguada en la cruz del Calvario. Miremos lo que dice el apóstol Juan ahí en su primera carta, capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, ¿cómo? En propiciación por nuestros pecados. Parece raro, parece extraño, pero esa actitud en Dios, una actitud de odio hacia el pecador, pero también una actitud de amor. Entonces es necesaria la propiciación. ¿Para qué? Para aplacar la ira de Dios, y esta fue provista por Dios mismo a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, a causa de su amor. Si le explicamos esto, algún psicólogo dice, no, eso no es posible. Eso no se puede dar. Para Dios no hay nada imposible. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Ya hay un autor que comenta lo siguiente con respecto a esto. Dice, normalmente pensamos en la salvación como ser salvados del infierno.
Y así es. A menudo pensamos en la salvación como ser salvados del yo. Y así es. Sin embargo, Pablo nos informa aquí que la salvación consiste en ser salvados de Dios mismo. Dios ha sido propicio a cada uno de nosotros. ¿Cuál fue el primer término? Sacrificio o sustituto penal. El segundo, propiciación. Vamos al tercero, reconciliación. Ya vimos cómo la propiciación resuelve un problema. ¿Cuál era el problema? La justa ira de Dios que merecíamos a causa de nuestros pecados. Ahora, la reconciliación va también enfocado a otro problema. Estamos alienados de Dios. ¿Qué significa estar alienados? La alienación, mi hermanos, consiste en que yo hago cosas que me son impuestas prácticamente desde afuera. ¿Sí? Yo no puedo acercarme a Dios por cuanto soy pecador. Hago todos los intentos posibles, pero no lo puedo hacer. Hay una separación. Y eso ha sido impuesto en mi vida a causa del pecado. ¿Qué ha traído eso? Una enemistad con Dios. Nos convertimos en enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios. Y Dios, con respecto a nosotros, es nuestro enemigo. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Somos enemigos de Dios. Y Dios es nuestro enemigo. Pero ¿cómo vamos nosotros a reconciliar una relación que está fracturada? Una relación rota por causa del pecado. Una relación en la cual hay injusticia por causa del hombre. Pues primero la justicia de Dios tenía que satisfacerse. Luego, la ira de Dios tenía que ser aplacada. Por un lado, nuestro corazón tendría también que disponerse hacia Dios. Cambiar ese corazón hostil, ese corazón enemigo, por un corazón que admira, con un corazón sensible que ama, donde la rebeldía es cambiada por la sumisión, donde la enemistad y el odio es cambiado por amor. Y esto fue lo que hizo precisamente nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Mira lo que dice el apóstol Pablo allí en Colosenses, capítulo 1, versos 21 y 22. Colosenses, capítulo 1, versos 21 y 22. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo éramos nosotros? Hostiles, extraños, enemigos. ¿Enemigos en dónde? ¿Dónde estaba esa enemistad?
¿Ah? En nuestra mente, mis amados hermanos. Y se manifestaba a través de lo que nosotros hacíamos, malas obras. ¿Y ahora qué hace el Señor Jesucristo allí en la cruz? Dice que en su cuerpo de carne, por medio de esa muerte, nos reconcilia. O sea, esa separación que había entre Dios y el hombre fue quitada, fue derribada. ¿Para qué? Para ahora nosotros podernos acercar confiadamente. Y es lo que dice allá el autor de Hebreos. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia, para tener el oportuno socorro. Ahora nos acercamos no como enemigos, ni como espías. Nos acercamos ahora como hijos, como hijos. Ahora, estos dos términos, propiciación y reconciliación, están íntimamente relacionados. Pero tenemos que hacer la distinción para nosotros poder ver la riqueza que hay en esa provisión que el Señor, Dios y Padre, ha hecho a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. O sea que a través de la reconciliación, el favor de Dios vino a nosotros y ahora somos objetos de su amor. No somos objetos de su ira, porque ya hemos sido reconciliados. El primer término, sacrificio o sustitución penal. El segundo, propiciación. El primero tiene que ver con ¿qué? Con el pecado. El segundo, la propiciación, con la ira de Dios. El tercero, reconciliación, ¿con qué tiene que ver? Con nuestra enemistad con Dios. Otro término, redención. Redención. En la palabra de Dios se usa este término como un sinónimo de liberación, pero también significa rescatar, o sea, pagar un rescate o comprar algo. ¿Qué dice Mateo 20:28? Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Se pagó un precio por cada uno de nosotros. Se supone que estábamos esclavos. Éramos esclavos. Estábamos bajo algún tipo de esclavitud. Pero hoy en día la gente dice, no, somos libres. Yo no soy esclavo de nadie. Cuando están siendo esclavos del pecado, esclavos del reino de las tinieblas y de Satanás. Mira lo que dice Murray acerca de esto, ahora comillas. Dice, así como el sacrificio se dirige a la necesidad suscitada por nuestra culpa, la propiciación a la necesidad que surge de la ira de Dios y la reconciliación a la necesidad que brota de nuestra alienación de Dios, así la redención se dirige a la esclavitud a la que nos ha consignado nuestro pecado. Hemos sido redimidos, hemos sido liberados. Se ha pagado un precio por nuestro rescate. Para nosotros es familiar, mis amados hermanos, por el sitio donde vivimos y las condiciones sociales en que se presentan. Entendemos que es pagar un rescate. Cuando alguna persona ha sido privada de la libertad por fuerzas siniestras,
esas fuerzas piden un rescate por esta persona para ser liberada, un pago para que esta persona pueda ser libre. Ahora, en cuanto a la redención, podemos verla desde dos aspectos, mis hermanos. El primer aspecto es con respecto a la ley. Miremos lo que dice Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. El Señor Jesucristo pagó el precio de nuestra maldición. Él asumió en su propio cuerpo, en toda su persona, la ira que nosotros merecíamos al no haber cumplido y permanecido en todos los mandamientos que Dios había dado. Mire lo que dice Gálatas 3:10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, el primer aspecto es que hemos sido redimidos, hemos sido liberados, se ha pagado un precio para liberarnos ¿de qué? De la maldición de la ley. Ojo, no es que la ley sea mala. El problema es que no pudimos obedecer la ley. Y si no pudimos obedecer la ley, el violar la ley acarrea consecuencias. Y la consecuencia de violar la ley es la maldición. La mano de Dios resistiendo a esta persona. Muy bien. Y el segundo aspecto en cuanto a la redención tiene que ver con el pecado. Fuimos redimidos o fuimos liberados de la culpa. Y fuimos liberados o fuimos redimidos y se pagó el precio para que el dominio del pecado fuera quitado de sobre nuestras vidas. O sea que el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Primero proveyó el perdón y trajo la liberación. Miremos lo que dice Colosenses 1:14. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y miremos el verso 13 del capítulo 2. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Fuimos liberados, mis amados hermanos, de la condena, de la condenación. Pero también hemos sido liberados de la contaminación y del poder que el pecado tenía sobre nosotros. Miremos lo que dice el apóstol Pablo allá en el capítulo 6 de Romanos, verso 12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que ya no tenemos que decir es que, ¿qué culpa si es que yo soy así? Soy débil. No puedo ver unas faldas porque ahí mismo se me aflojan las piernas, se me afloja la voluntad y todo. Ojo, mis amados hermanos, porque la obra de Cristo que Él ha hecho ha sido una obra completa. Y esa obra de Cristo ahora
Nos permite que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que su obra de santificación se lleve a cabo en cada uno de nosotros. Dios no nos deja como nos recibió. No nos deja como nos recibió. Encontramos a Cristo vueltos una nada, como lo vamos a ver ahorita. Pero Él comienza a hacer una obra en nosotros. ¿Amén? Muy bien. Hay un texto en el Antiguo Testamento que es bien importante y que básicamente resume lo que hemos nosotros hablado en esta hora. Y se encuentra en Zacarías, en el libro de Zacarías, en el capítulo Zacarías 3. ¿Recuerdan ustedes este texto, no? Es una visión que tuvo el profeta Zacarías cuando él ve al sumo sacerdote llamado Josué, allí en el templo de Jerusalén. Y este sumo sacerdote estaba delante del ángel del Señor. Ustedes recuerdan que el templo estaba dividido en 3 partes, ¿sí recuerdan? Un patio exterior, un patio interior y un lugar santísimo donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, el día que tenía que presentar los sacrificios para la expiación. Ahora, ¿qué tenía que hacer el sacerdote? El sumo sacerdote en este caso. Él tenía que hacer una preparación muy, muy cuidadosa, mis hermanos. Muy cuidadosa. Desde una semana antes, este sumo sacerdote tenía que aislarse de todo, de todos y de todo. ¿Para qué? Para no tocar nada inmundo, ni siquiera por accidente. La noche anterior al día del sacrificio de la expiación, el sumo sacerdote tenía que quedarse toda la noche sin dormir. No podía dormir. Tenía que estar orando y leyendo la palabra del Señor. Al día siguiente, ya cuando amanecía, tenía que lavarse todo. Lavarse todo, de pies a cabeza. Y lavarse muy bien lavado. ¿Qué hacía posteriormente? Luego era vestido de un lino blanco, un lino completamente puro. Y luego entraba en el lugar santísimo después de haber sacrificado un animal como expiación por sus propios pecados. Ah, listo. Muy bien. Y ahora tenía que salir otra vez de ese lugar santísimo. Tenía que volver a hacer el mismo procedimiento de lavarse totalmente y le ponían una túnica nueva, limpia, pura. ¿Y qué hacía? Entraba nuevamente al lugar santísimo, previamente llevando la sangre del sacrificio que había hecho por todos los pecados de los sacerdotes. ¡Wow! Luego, ¿qué hacía? Lo mismo, salía nuevamente del lugar santísimo, tenía nuevamente que bañarse totalmente y nuevamente vestirse de ropas limpias. Y presentaba nuevamente otro sacrificio por la expiación, pero este sacrificio era por causa de los pecados de todo el pueblo. Entonces, teniendo este concepto claro del protocolo tan meticuloso que debía tener el sumo sacerdote, para Zacarías lo que ve realmente le asombra. ¿Sí? ¿Qué dice Zacarías 3:3? Y aquí, perdón, y Josué estaba vestido de ropas
sucias, viles, en pie delante del Señor. En el original dicen que estaban llenas de estiércol. Imagínense, un sumo sacerdote vestido con ropas viles. O sea, totalmente contaminado. Es la representación nuestra, mis amados hermanos. Es la representación nuestra, nuestra condición de impureza delante de Dios. Y no podemos nosotros encontrar purificación o ser limpiados por nosotros mismos. Pero mire lo que sigue diciendo el pasaje. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. ¡Wow! ¿Quién hace eso? ¿El hombre por sí mismo? El hombre no puede limpiarse por sí mismo. El hombre necesita a alguien que pague el precio de la culpa, que pague el precio de la ira de Dios, que nos reconcilie en amistad con Dios, que pague el precio por nuestro pecado y por nuestra iniquidad. Miremos lo que dice el verso 8. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de prestigio, pues he aquí, yo voy a traer a mi siervo, el renuevo, porque he aquí la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. ¡Wow! Póngase un momentico en el lugar de Zacarías, viendo y escuchando lo que estaba ocurriendo. Por años, por siglos, el pueblo de Israel había estado presentando continuamente sacrificios. Y año tras año tenía que presentar los sacrificios de animales para la expiación, porque no podían purificarse por sí mismo o limpiarse por sí mismo de todos los pecados. ¿Y qué está diciendo aquí la palabra? ¿Qué está diciendo la palabra? ¿Qué dice la última parte del versículo 9? Quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Un momentico, ¿cómo así? ¿Cómo así que quitaría la iniquidad de todo el pueblo en un solo día? En el tiempo estipulado por Dios el Padre, apareció otro Josué. Y este Josué hizo el proceso al contrario del Josué que acabamos de leer en Zacarías. Él se despojó totalmente de sus vestiduras reales, de sus vestiduras de gala, y fue puesto sobre él todas las vestiduras inmundas de nuestro pecado. Toda la culpa fue puesta allí sobre él. ¿Y qué hizo sobre nosotros? Todos los que creen. Nos vistió, los que creemos. Nos viste con vestidos nuevos. Miremos lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria,
porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿no? El Señor Jesucristo quitó el pecado para siempre. En un solo día. La palabra de Dios se cumple. Hebreos capítulo 10, versos 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Qué intercambio tan maravilloso. Tan maravilloso, mis amados hermanos. 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, al Dios santo y perfecto, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Cristo. Justicia de Dios en Cristo. Tenemos, mis amados, motivos suficientes para tener nuestros corazones rebosantes de gratitud y de gozo. Para vivir como es digno del llamado que el Señor nos ha hecho como hijos suyos. Y para vivir y buscar cada día el rostro y la presencia de Dios. Para vivir en obediencia y en santidad delante del Santo de los Santos. Pero para esto necesitamos estar en Él. Necesitamos estar en Cristo. Porque el que está en Cristo es una nueva creación, es una nueva criatura. Estas son las verdades, mis amados, eternas del Evangelio. Y quiera Dios que nuestro entendimiento cada día pueda recibir esa luz del Evangelio, del glorioso Evangelio de Cristo en cada uno de nuestros espíritus y que sea escrito por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Cada día caminaremos con mucho más cuidado, agradándole a Él, buscando hacer cada día su voluntad, desechando todo aquello que sea pecado delante de Él. Cosas aún pequeñas que a veces no les damos importancia. Cuando vamos delante de la presencia de Dios, Él comienza a hablarnos a través de su palabra. En estos días que hemos tenido la oportunidad de mirar cronológicamente
la lectura y el estudio de la palabra del Señor, vemos cómo vez tras vez los hombres se equivocaban, los patriarcas la embarraban. Pero Dios en su infinita gracia, en su gran misericordia, aún utilizaba todas estas embarradas de estos hombres con el fin de cumplir su propósito. Como vemos, el corazón del hombre siempre se inclina hacia el mal. Por eso el Señor dice que nos dará un corazón nuevo, pondré un espíritu recto dentro de usted, dice el Señor. Ya no estaremos luchando en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia carne, sino que ahora nos acogemos a la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz y a la bendición que tenemos ahora de ser el templo del Espíritu Santo para poder andar y para poder vivir como el Señor Jesucristo vivió y anduvo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu evangelio, por la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Gracias porque estábamos perdidos, éramos enemigos tuyos, vivíamos según nuestras pasiones, nuestro deleite, nos revolcábamos, Señor, en la inmundicia, en el excremento, y aún así, Señor, tuviste misericordia de nosotros. Éramos tus enemigos declarados, y aún así enviaste a tu Hijo, el Señor Jesucristo, a pagar el precio de toda nuestra inmundicia, de todo nuestro pecado, de toda nuestra iniquidad. Gracias porque el Señor Jesucristo fue ese sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, que ha pagado el precio de nuestra culpa. Gracias porque el Señor Jesucristo ha sido la propiciación para nosotros, porque ha quitado de sobre nuestras vidas la ira de Dios y nos ha acercado nuevamente en amistad con el Padre. Gracias porque nos ha reconciliado ahora y somos hijos y podemos acercarnos confiadamente ante ti. Y gracias, Señor, porque nos has redimido y has pagado el precio. Y nos has dado libertad. Tu sangre ha sido el precio, Señor, de nuestra libertad. Libertad para servirte, libertad para amarte, libertad para mostrar la gloria tuya, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.